Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de Derrida y Deleuze. Ambos filósofos franceses han desafiado las nociones tradicionales de significado, texto y representación. Han sido filósofos muy originales que han dejado una huella indeleble en la historia de la filosofía a nivel mundial. Según Derrida, no hay un punto fijo de significado, porque los significados son variables, se transforman con el paso del tiempo, son históricos también en su construcción y deconstrucción, podríamos decir, y el significado siempre está diferido o pospuesto en una cadena interminable de signos. Deleuze también rechazó la idea de una estructura subyacente, fija, y propuso el concepto de diferenciación, el concepto de diferencia, podríamos decir. Ambos pueden ser considerados como filósofos de la diferencia. Para Deleuze, por ejemplo, la realidad es un flujo de diferencias que se transforman de modo no predecible, no previsible, se podría decir. En cambio, Derrida se enfoca especialmente en la deconstrucción del texto y también en la imposibilidad de alcanzar un significado final por el proceso evolutivo del lenguaje, de los cambios de significado, de los cambios semánticos, también del orden sintáctico que se puede utilizar, que se puede también cambiar, etc. Deleuze busca, por otra parte, una afirmación positiva de la multiplicidad y de la diferencia como lo propio de la esencia de la realidad. Esto también es algo notable y ambos filósofos comparten algunos planteamientos similares, en cuanto que son filósofos también de la posmodernidad y también realmente consideran importante tener en cuenta diríamos, las transformaciones sociales que están sucediendo durante el siglo XX, ya que ambos son filósofos que viven durante el siglo XX en Francia. Y pues ahora comentaré algunas pocas frases, tanto de Derrida como de Deleuze. En cuanto a Derrida, según él, y lo dice así en una frase suya, la política es el sucio juego de la discriminación entre amigos y enemigos. Esta frase se puede comentar diciendo que realmente parece que en la lucha política, en la actividad política, lo que impera son los bandos y por tanto no tanto los argumentos, la profundidad de las ideas, las reflexiones, diríamos, más sesudas, sino simplemente el diferenciar entre amigos y enemigos según el partido político al que se pertenezca. Esto es algo irracional e incoherente, pero es así. De hecho, cada vez la política se convierte en un cruce de descalificaciones, en algunos casos de insultos, algo que no tenía que ser, porque todo se tendría que argumentar desde la serenidad, desde la calma, desde el respeto, pero cada vez la política está llegando más a esos niveles de degradación en Europa, pero también en el resto del mundo. Y esto se nota más, especialmente ya en el siglo XXI, incluso más todavía que en el siglo XX. Y eso pues ya lo está, diríamos, criticando el propio Derrida en sus obras, en sus escritos, en sus libros. Otra frase de Derrida célebre es la que dice: la traducción misma es escritura. En efecto, porque traducir es enriquecer el texto original desde la perspectiva derridiana. Y en ese sentido, aunque es verdad que los grandes traductores, pues que realmente lo son, intentan trasladar a otro idioma, a otra lengua, diríamos, el sentido, diríamos, perfecto de lo que dice el texto en el original. Y eso generalmente se consigue, pero siempre hay algunos giros que no pueden ser traducidos de forma exacta, algunos matices semánticos o muchos matices semánticos que no pueden ser traducidos de una forma absolutamente perfecta y lineal, aunque sí de una forma coherente y correcta y que sirve para entender el texto traducido, por supuesto, de la mejor forma posible. Y en ese sentido, pues la traducción es como una especie de recreación de lo traducido, y esa recreación es algo parecido a una especie de reescritura, entre comillas, o reescritura parcial, porque hay que atenerse a lo que se está traduciendo, lógicamente. No se puede cambiar el sentido de las frases o el sentido o los significados de las palabras, pero sí es verdad que hay matices que indican que hay una especie de reescritura, aunque sea mínima, en el proceso de la traducción. En otra de sus frases, Derrida dice: hay que olvidar la lógica maniquea de verdad y mentira y centrarlas en la intencionalidad de quienes mienten.
Esta frase revolucionó realmente en su tiempo la conceptualización de lo que es la mentira y la verdad. Y lo que indica Derrida es que hay que fijarse sobre todo en las intenciones de los que mienten, porque pueden mentir para hacer pasar una verdad por mentira o al revés, para hacer pasar una mentira por verdad, y sobre todo pues hay muchos juegos de lenguaje negativos que intentan manipular la realidad, intentan manipular los conceptos y las ideas e intentan manipular a la sociedad. Y todo esto pues realmente está basado en intenciones primarias de determinadas personas que son hábiles en el manejo de la retórica, de la argumentación, y que son una especie de sofistas que intentan engañar a los demás, a la sociedad, tanto a la sociedad civil como a otros políticos o a la sociedad política en general, o a los gobernantes o a los estados en general para conseguir sus propósitos o sus fines. Hay muchas formas de manipulación y actualmente, por ejemplo, en el mundo en el que estamos, en el mundo digital, pues las formas de manipulación se multiplican exponencialmente, lamentablemente, aunque cada vez tiene que haber más controles en ese sentido. Otra de las frases célebres de Derrida es la siguiente: cada vez más se está traicionando la singularidad del otro al que se interpela. Con esto lo que quiere decir Derrida es que muchas veces se manipula realmente lo que ha dicho una persona en una entrevista, por ejemplo, bien sea una entrevista para un periódico, para una televisión, para una radio, para el medio que sea de comunicación, da igual, al analizar sus ideas. Y pues realmente a veces casi vale más que los periodistas pongan las palabras literales de lo que ha contestado el entrevistado o la entrevistada para evitar manipulaciones de sentido o significado. Pero es que incluso, aunque sea así, puede haber manipulación. Esto es interpretando lo que quiere decir Derrida, porque incluso en el titular de la entrevista puede ser extraído de las propias palabras del entrevistado o puede ser transformado por el propio editor de la entrevista o por el propio periodista que ha realizado esa interlocución al entrevistado. En ese sentido, pues está claro que siempre hay matices de manipulación o de interpretación excesiva de lo que ha dicho el entrevistado, porque hay muchas formas de manipular. Por ejemplo, no dar importancia a una parte de lo que dijo el entrevistado, o quitarle importancia, o ponerlo en un tercer plano en vez de en el primer plano, porque él fue lo que consideró que era más decisivo en lo que decía, aunque también esto puede ser matizable y graduable. En definitiva, pues esto está dentro de la cuestión del uso del lenguaje, también de la construcción y deconstrucción del lenguaje, podríamos decir, por supuesto. Por otra parte, también hay muchísimas frases célebres de Deleuze, como no podía ser de otra manera, y una por la que quiero empezar es la siguiente, en la que dice Deleuze esto: el arte es lo que resiste, resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. Efectivamente, para Deleuze está claro que el arte hay que entenderlo como una fuerza vital que se opone a las negatividades de la vida. En este sentido, su planteamiento es dionisíaco frente al planteamiento apolíneo que había criticado el propio Nietzsche en su filosofía vitalista e irracionalista, porque el arte supera la muerte, trasciende la desaparición física de los creadores, de los artistas, de los filósofos, de los literatos, de los músicos, de los pintores, de los escultores, etc. Y también resiste a la infamia, en efecto, a la vergüenza, por supuesto, a la mentira, al engaño, supera los engaños, las mentiras y todo tipo de negatividades. En ese sentido, pues es algo profundamente vital el arte. Es lo que decía Nietzsche sobre el superhombre, es decir, un sí a la vida, es la voluntad de poder también, en cierto sentido, en el sentido de señalar que somos capaces de hacer más, vivir mejor también, etc. En otra frase señala Deleuze lo siguiente: se carece de oídos para escuchar, dice, aquello, o escribe, a lo cual no se tiene acceso desde la vivencia.
En efecto, destaca Deleuze la gran importancia, el gran significado que tiene la experiencia personal en la comprensión del mundo, de los demás, de la realidad, de todos, ¿no? Y esto a veces no se ha tenido en cuenta. Podemos también pensar, por ejemplo, en lo que supuso la fenomenología de Husserl, con sus investigaciones lógicas y sus otros libros de filosofía fenomenológica, que cambiaron el primer tercio del siglo XX en el aspecto, diríamos, de la filosofía, en el ámbito de la filosofía, y que influyó en otros muchos filósofos, Husserl, entre ellos también pues, en Deleuze, también en Derrida, especialmente, y en otros muchos. Vamos a pensar también en Ortega, en Patoca, en Merleau-Ponty, en Sartre, por ejemplo, y en otros muchos. En otra frase escribe Deleuze: escribir no es imponer una forma de expresión a una materia vivida, ya que Deleuze consideraba la escritura como un proceso continuo y evolutivo, en continua transformación, en constante cambio, y por lo tanto no como algo permanente y fijado de una vez para siempre. Bueno, eso es algo propio también de otros grandes pensadores, como por ejemplo el propio Platón, Aristóteles, que también tuvieron una evolución en el curso de sus ideas muy notable, y por supuesto en general en el ámbito de la filosofía este planteamiento pues, está muy desarrollado y muy extendido por numerosos filósofos. Pero de todas maneras, pues realmente está bien remarcarlo. Otra de las frases de Deleuze es la siguiente: se nos enseña que las empresas tienen un alma, lo cual es sin duda la noticia más terrorífica del mundo. En efecto, porque el alma es algo propio de las personas, no de las empresas. Es una especie de metáfora o comparación que se realiza, un símil, pero que no tiene mucho sentido. Y esto supone también una crítica a las grandes empresas que se quieren consolidar como entes suprahumanos, que están por encima de la humanidad, por encima de la humanización de la vida, y a la que tienen que plegarse las voluntades de las personas para cumplir, diríamos, lo que dicta la gran empresa o lo que dictan las grandes empresas. Es una crítica también al capitalismo salvaje, al neoliberalismo capitalista, frente a un desarrollo de la persona que sirva para que cada sujeto viva de forma más plena, de forma más feliz y, en definitiva, que se autorrealice, que tenga una autorrealización y una vida, diríamos, más completa, más feliz, en definitiva. Y esto pues aparece implícito en esta frase del propio Deleuze. Realmente, como se puede observar, pues estos pensadores matizan muchas ideas y desarrollan muchas ideas que realmente son muy interesantes todavía en el siglo XXI y siguen siendo de muchísima actualidad. Yo diría que incluso más ahora todavía que en el siglo XX, que ya también eran ideas muy importantes. Otra frase de Deleuze es la siguiente: el traidor es muy diferente del tramposo. El tramposo pretende ampararse de propiedades establecidas, conquistar un territorio e incluso instaurar un orden nuevo. En este sentido, Deleuze distingue entre la traición y el engaño y sus implicaciones en la conducta humana. En ese sentido, pues diríamos el traidor hace un daño quizás mayor todavía que el que intenta a través de mentiras y de trampas apoderarse de lo de los demás, aunque los dos son muy negativos para la sociedad humana. En cualquier caso, pues ahí están sus reflexiones. Para terminar, voy a decir algunas palabras sobre una biografía vital, intelectual, tanto de Jacques Derrida como de Gilles Deleuze. En cuanto a Jacques Derrida, decir que nació en 1930 y murió en 2004. En cuanto a su nacimiento, pues nació en Argelia, aunque es un filósofo francés, y por supuesto es conocido por desarrollar un análisis semiótico llamado deconstrucción. Su trabajo lo ha convertido en una de las principales figuras del postestructuralismo y de la filosofía posmoderna. Derrida fue profesor en la Universidad de la Sorbona, también enseñó en su alma mater, la Escuela Normal Superior, y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Su obra se desarrolló en el contexto de la fenomenología y se formó cerca del creador de la fenomenología, que fue Edmund Husserl. En cuanto a Gilles Deleuze, pues decir que nació en 1925 en Francia y murió en 1995. Comenzó su carrera como profesor de filosofía en el Liceo Louis Le Grand y fue profesor en la Universidad de Lyon y en la Universidad de París 8 desde 1969 hasta su jubilación. Se retiró en 1988 de la enseñanza. Desarrolló pues una metafísica en consonancia con la física y las matemáticas de su tiempo. En cuanto a algunos conceptos fundamentales de Deleuze, pues decir que, por ejemplo, desde su perspectiva, la multiplicidad reemplaza a la idea de sustancia, el suceso reemplaza la idea de esencia y la virtualidad reemplaza la idea de posibilidad. Y su filosofía explora la relación, se podría decir, entre lo mismo y lo semejante, o entre la diferencia y la repetición. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.